Imagina que eres un juez de 38 años, acabas de ganar una elección popular hace 3 meses. Tienes toda tu vida por delante. Estás a cargo de uno de los casos más importantes de corrupción en la historia de tu estado, el proceso contra César Duarte, el exgobernador que robó miles de millones de pesos. El 9 de diciembre solicitas información sobre el brazalete electrónico que debe usar Duarte. 11 días después, el 20 de diciembre de 2025, apareces sin vida en tu casa con una herida en la cabeza. Las autoridades dicen que fue una decisión personal por motivos privados, pero las coincidencias son demasiadas. El momento es sospechoso y la gente en Chihuahua no puede dejar de preguntarse, ¿realmente fue una decisión personal? Esta es la historia de Omar Felipe García Cano, el juez que falleció días después de pedir información sobre César Duarte, una situación que las autoridades cerraron rápidamente como una decisión personal, pero que levanta más preguntas que respuestas. Omar Felipe García Cano nació el 3 de enero de 1987 en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Tenía 38 años cuando falleció. No era un juez cualquiera, era un hombre joven con una carrera prometedora en el sistema de justicia del Estado. Estudió Derecho y desde muy temprano en su carrera profesional decidió dedicarse al servicio público, específicamente en áreas relacionadas con la procuración y administración de justicia. Antes de convertirse en juez, Omar Felipe trabajó durante una década en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, no en puestos administrativos menores, sino en posiciones de responsabilidad y confianza. Se desempeñó como agente del Ministerio Público, investigando delitos y presentando acusaciones ante los tribunales. En ese rol manejó casos complejos, delincuencia organizada, corrupción y delitos graves. Su trabajo requería valentía porque en Chihuahua investigar ciertos casos puede ser extremadamente peligroso. Luego ascendió a coordinador distrital de ministerios públicos en la zona sur del estado, supervisando a otros fiscales y asegurándose de que las investigaciones se llevaran correctamente. En esta posición no solo manejaba sus propios casos, sino que también revisaba el trabajo de otros fiscales, identificaba áreas de mejora y coordinaba operativos importantes. Era un puesto de liderazgo que demostraba que Omar Felipe tenía tanto capacidad técnica como habilidades administrativas. También ocupó el cargo de director de Asuntos Internos de la Fiscalía, un puesto delicado donde se investigan las conductas irregulares de otros funcionarios. Este último cargo es particularmente importante. Asuntos Internos es donde se revisan casos de corrupción dentro de la propia institución. Es donde se investiga a fiscales que aceptan sobornos, que filtran información a personas involucradas en actividades ilícitas o que manipulan expedientes. Es un puesto que requiere integridad absoluta, valentía y disposición para señalar a colegas cuando cometen irregularidades. No es un trabajo que gane amigos, es un trabajo que crea enemigos dentro del sistema. Y Omar Felipe lo hizo durante años, ganándose una reputación de ser incorruptible y profesional. Quienes trabajaron con él lo describen como un hombre serio, dedicado, meticuloso en su trabajo. No era de los que buscaban reflectores o protagonismo, era de los que hacían su trabajo calladamente, con profesionalismo, sin comprometer sus principios. Y esa reputación fue lo que lo llevó a postularse como juez. En junio de 2025, México vivió algo histórico, las primeras elecciones para jueces por voto popular. Durante décadas, los jueces habían sido designados por el Poder Judicial o por los gobiernos estatales. Era un sistema opaco donde las conexiones políticas importaban más que el mérito profesional. Pero la reforma judicial implementada en varios estados permitió que los ciudadanos eligieran directamente a quienes impartirían justicia. La idea era simple: si los jueces deben rendir cuentas al pueblo, entonces el pueblo debe elegirlos. Omar Felipe García Cano se postuló como candidato a juez de control en el Distrito Judicial Morelos con jurisdicción en Parral. Hizo campaña explicando su experiencia, su visión de justicia y su compromiso con la imparcialidad. No tenía grandes recursos para propaganda, no tenía el apoyo de partidos políticos poderosos,
pero tenía algo más valioso, una trayectoria limpia y el respeto de la comunidad legal, y ganó. El pueblo de Chihuahua votó por él confiando en su experiencia, su trayectoria y su reputación de ser un funcionario honesto. Asumió el cargo el 1 de septiembre de 2025. La ceremonia de toma de protesta fue sencilla pero significativa. Omar Felipe juró impartir justicia con imparcialidad, respetar la ley y defender los derechos de todos los ciudadanos sin importar su posición económica o política, apenas 3 meses antes de su fallecimiento. Y entre los expedientes que le fueron asignados está uno particularmente complejo y peligroso, la causa penal 3041219 contra César Horacio Duarte Jáquez por los delitos de peculado y asociación delictuosa en su modalidad agravada. Cuando Omar Felipe recibió ese expediente debió saber que estaba asumiendo uno de los casos más peligrosos de su carrera. César Duarte no era un acusado común, era un exgobernador con conexiones en todos los niveles de poder. Tenía recursos económicos enormes, aunque parte de ellos estuvieran congelados. Tenía abogados caros y experimentados, y tenía una red de aliados y protectores que durante años habían trabajado para que no enfrentara justicia real. Omar Felipe no era solo un juez más, era el juez que tenía que decidir si había suficientes elementos para que César Duarte enfrentara un juicio oral. Estaba en la etapa intermedia del proceso revisando la evidencia presentada por la Fiscalía, evaluando los argumentos de la defensa y preparándose para dictar el auto de apertura a juicio oral. Ese auto es crucial. Es el momento en que un juez determina que sí hay un caso sólido y que el acusado debe ser juzgado formalmente ante un tribunal. Sin ese auto no hay juicio, sin juicio no hay condena. Y César Duarte lo sabía. El 8 de diciembre de 2025, César Duarte fue detenido nuevamente, esta vez por cargos federales de lavado de dinero, pero también enfrentaba el proceso estatal que Omar Felipe García Cano estaba manejando. Un día después, el 9 de diciembre, el juez realizó su última actuación oficial documentada en el expediente de Duarte. Ese día, Omar Felipe solicitó información tanto a la Fiscalía General de la República como al juez federal que llevaba el caso en el ámbito federal. ¿Qué información solicitaba? Detalles sobre el cumplimiento de la medida cautelar impuesta a César Duarte en el fuero común. Específicamente, quería saber sobre el uso del brazalete electrónico que Duarte debía usar con su libertad condicional previa. Esta solicitud no era casual. Omar Felipe estaba construyendo su caso. Necesitaba demostrar que César Duarte había violado las condiciones de su libertad condicional o que había incumplido con las medidas de supervisión impuestas. Si lograba documentar esas violaciones, tendría elementos adicionales para justificar el auto de apertura a juicio oral. Era un movimiento estratégico de un juez que hacía su trabajo correctamente, pero esa solicitud también significaba algo más. Omar Felipe estaba tocando nervios sensibles, estaba pidiendo información que podría complicar aún más la situación legal de Duarte. Estaba demostrando que no iba a ser un juez que dejara pasar irregularidades o que se intimidara por la presión mediática o política del caso. Estaba enviando un mensaje claro: César Duarte no recibiría trato especial en su juzgado. 11 días después, Omar Felipe García Cano había fallecido. El sábado 20 de diciembre de 2025, en las primeras horas de la madrugada, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, zona norte, recibió un reporte de un incidente personal en un domicilio ubicado en la calle Haciendas del Parque, en la colonia del mismo nombre, en Hidalgo del Parral. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al lugar. Lo que encontraron fue el cuerpo de Omar Felipe García Cano, con una herida producida por un objeto en la zona de la cabeza. La escena fue procesada por especialistas de la Unidad de Servicios Periciales. Tomaron fotografías, recolectaron evidencias, hicieron mediciones. En la escena encontraron y aseguraron un objeto tipo escuadra calibre 380 de color negro. Según el reporte oficial, todo indicaba que se trataba de una decisión personal. No había signos de forcejeo, no había evidencia de que alguien más hubiera estado en el lugar. El objeto estaba cerca del cuerpo y, de acuerdo con el vocero de la Fiscalía Estatal,
Abraham Zamarrón, la hipótesis preliminar era que motivos personales habían llevado al juez a tomar esta decisión. Pero aquí es donde empiezan los problemas con la narrativa oficial. Primero, no se ha informado públicamente si se encontró una nota de despedida. En la mayoría de estos casos, especialmente de personas con el perfil educativo y profesional de Omar Felipe, las víctimas dejan algún tipo de mensaje explicando sus razones. Si había una nota, ¿qué decía? Si no la había, ¿por qué? Segundo, no se ha revelado información sobre el análisis balístico. ¿Se confirmó que el incidente fue a quemarropa? ¿El ángulo del evento es consistente con una decisión personal? ¿Se encontraron residuos de pólvora en las manos del juez? Estos son detalles técnicos fundamentales que determinan si un evento fue autoinfligido o si alguien más estuvo involucrado, y las autoridades no han compartido esa información. Tercero, no se ha informado si Omar Felipe tenía historial de problemas de salud mental. Las autoridades dijeron que fueron motivos personales, pero no especificaron cuáles. Estaba en tratamiento psicológico, había hablado con alguien sobre pensamientos preocupantes, su familia había notado cambios en su comportamiento. Estas son preguntas básicas en cualquier investigación de una situación sospechosa y las respuestas no han sido compartidas públicamente. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para realizarle la necropsia de ley. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y colegas de Omar Felipe. Y rápidamente la narrativa oficial se consolidó. Un joven juez con problemas personales había tomado la trágica decisión de terminar con su vida. Caso cerrado. Pero la gente de Chihuahua no lo compró tan fácilmente porque la historia tiene demasiados huecos, demasiadas preguntas sin respuesta y demasiadas coincidencias sospechosas. Cuando las noticias sobre el fallecimiento de Omar Felipe García Cano comenzaron a circular, las redes sociales explotaron, no con condolencias solamente, sino con preguntas, con dudas, con teorías, porque las coincidencias eran demasiado evidentes para ignorarlas. Primera coincidencia, Omar Felipe fallece apenas 11 días después de solicitar información sobre el brazalete electrónico de César Duarte. ¿Casualidad? Quizás, pero en un caso donde el acusado es un exgobernador con conexiones, recursos y un historial de evadir la justicia, 11 días es un tiempo sospechosamente corto. Segunda coincidencia. Omar Felipe era el juez que tenía que dictar el auto de apertura a juicio oral contra Duarte. Ese auto era el siguiente paso procesal determinante. Sin ese auto, el caso no avanzaba. Con Omar Felipe fallecido, el expediente tendrá que ser reasignado a otro juez, quien deberá revisar todo desde cero. Eso significa meses de retraso, tal vez un año más. Y en el sistema judicial mexicano, los retrasos benefician a los acusados, especialmente cuando tienen abogados expertos que saben cómo explotar cada demora. Tercera coincidencia, Omar Felipe tenía solo 3 meses en el cargo. Era un juez recién electo, joven, con toda una carrera por delante. No tenía historial de problemas psicológicos conocidos, no había reportes de amenazas recibidas, no había señales públicas de depresión o desesperación. Y de repente, 11 días después de tocar el caso de César Duarte, aparece sin vida con una herida en la cabeza. Cuarta coincidencia, la investigación fue cerrada rápidamente como una decisión personal. Las autoridades determinaron casi de inmediato que se trataba de motivos personales. No hubo una investigación exhaustiva pública, no se anunció ninguna línea de investigación alternativa, no se mencionaron posibles amenazas o presiones que el juez pudiera haber estado enfrentando. Todo fue limpio, rápido y conveniente. Quinta coincidencia, el contexto histórico de Chihuahua. El Estado tiene un historial preocupante de situaciones sospechosas de personas que investigan o testifican contra figuras poderosas. La periodista Miroslava Bridge perdió la vida en 2017 por su trabajo investigando vínculos entre políticos y grupos organizados. Otros periodistas han sido amenazados, confrontados o forzados al exilio. Activistas que denunciaron corrupción han desaparecido. Y ahora un juez que manejaba el caso más importante contra el exgobernador más corrupto de la historia reciente del Estado, aparece sin vida. El patrón es innegable. En redes sociales los comentarios eran unánimes.
No fue una decisión personal. Lo silenciaron por tocar el caso de Duarte en Chihuahua. Los que investigan a los poderosos terminan en situaciones trágicas. ¿Quién se va a atrever ahora a juzgar a César Duarte? Los hashtags sobre justicia para Omar Felipe y dudas sobre la versión oficial se volvieron tendencia en Chihuahua durante días. Periodistas locales comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué un juez joven recién electo con una carrera prometedora tomaría esta decisión justo cuando estaba manejando el caso más importante de su carrera? ¿Había recibido amenazas? ¿Su familia había notado algo extraño en su comportamiento? ¿Había dejado una nota de despedida? Las autoridades no respondieron estas preguntas públicamente. Un abogado criminalista de Chihuahua que pidió el anonimato comentó en una entrevista: cuando alguien investiga casos sensibles y termina en una situación trágica, las autoridades siempre dicen lo mismo: decisión personal, motivos privados, caso cerrado, pero nunca nos muestran la evidencia completa, nunca responden las preguntas difíciles y la gente ya no les cree porque hemos visto este guión demasiadas veces. Analistas de seguridad señalaron un patrón preocupante en Chihuahua. Durante años, personas que han investigado o testificado contra figuras poderosas en el Estado han terminado en situaciones trágicas o desaparecidas. Periodistas que investigaron a Duarte fueron amenazados. Funcionarios que colaboraron con las investigaciones de corrupción pidieron protección. Y ahora un juez encargado de avanzar el caso contra Duarte aparece sin vida días después de solicitar información clave. El patrón es difícil de ignorar. El fallecimiento de Omar Felipe García Cano no solo es una tragedia personal y familiar, es un golpe al sistema de justicia de Chihuahua y específicamente al caso contra César Duarte. Con la pérdida del juez, el expediente debe ser reasignado. Un nuevo juez tendrá que familiarizarse con todo el caso desde el principio. Deberá revisar miles de páginas de documentos, entender las actuaciones previas, analizar la evidencia y tomar sus propias decisiones sobre cómo proceder. Este proceso puede tomar meses y durante ese tiempo el caso permanece en pausa. Para César Duarte, esta demora es una victoria. Cada día que pasa sin que se dicte el auto de apertura a juicio oral es un día más en que no enfrenta un juicio formal. Y aunque está detenido en el altiplano por el caso federal de lavado de dinero, el proceso estatal por peculado y asociación delictuosa también es fundamental. Si ese proceso se retrasa indefinidamente o eventualmente se cae por tecnicismos legales, Duarte habrá evadido responsabilidad en uno de los esquemas de corrupción más grandes de Chihuahua. Además, el fallecimiento de Omar Felipe envía un mensaje escalofriante a otros funcionarios judiciales. El mensaje es claro: investigar o juzgar a César Duarte es peligroso, puede costarte la vida. Y aunque las autoridades insistan en que fue una decisión personal, la percepción pública es diferente. La gente cree que fue silenciado, y esa creencia, cierta o no, crea un efecto paralizante en el sistema de justicia. ¿Qué juez querrá ahora tomar el expediente de César Duarte? ¿Qué fiscal querrá impulsar agresivamente la acusación? ¿Qué testigo querrá declarar en su contra sabiendo que el juez anterior terminó en una situación trágica? El miedo es una herramienta poderosa y en estados como Chihuahua, donde los conflictos y la corrupción han coexistido durante décadas, el miedo funciona mejor que cualquier otro mecanismo de protección para los poderosos. Un exfiscal de Chihuahua que trabajó con Omar Felipe durante años dijo en una entrevista anónima: Omar era incorruptible, por eso lo eligieron como juez. Pero en Chihuahua, ser incorruptible cuando manejas casos sensibles es casi una sentencia de riesgo. Hay demasiados intereses, demasiado dinero en juego y demasiadas personas poderosas que no quieren que ciertos casos avancen. La Fiscalía General del Estado anunció que continuaría con la investigación del fallecimiento de Omar Felipe. Hasta el momento no han compartido actualizaciones significativas, no han descartado públicamente otras líneas de investigación. No han respondido las preguntas de los periodistas sobre si el juez había reportado amenazas, y su insistencia en que se trató de una decisión personal por motivos privados, sin ofrecer más detalles, solo alimenta las sospechas.
El Poder Judicial de Chihuahua expresó sus condolencias, pero también debe enfrentar la realidad. Han perdido a un juez en circunstancias sospechosas mientras manejaba un caso de altísimo perfil, y ahora deben asignar ese caso a alguien más, sabiendo que quien lo tome estará en el ojo público, bajo presión mediática y potencialmente en riesgo. Según fuentes internas del Poder Judicial, varios jueces han expresado preocupación sobre tomar el expediente de César Duarte. Nadie lo dice públicamente, pero el miedo es real. El fallecimiento de Omar Felipe García Cano provocó indignación en Chihuahua y en todo México, no solo por la pérdida de un joven funcionario, sino por lo que su situación representa, la vulnerabilidad del sistema de justicia frente al poder y la corrupción. En redes sociales miles de personas compartieron sus teorías. ¿Cuántos jueces más tienen que estar en situaciones trágicas antes de que entendamos que en México la justicia está quebrada? Escribió un usuario. Omar Felipe García no tomó una decisión personal. Lo silenciaron porque estaba haciendo su trabajo, afirmó otro. Los memes y las publicaciones no fueron de humor esta vez. Fueron de rabia, de frustración, de exigencia de respuestas. Organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil pidieron una investigación independiente. No podemos aceptar que el fallecimiento de un juez que manejaba un caso tan importante sea clasificado rápidamente como una decisión personal sin una investigación exhaustiva, declaró el director de una ONG de transparencia en Chihuahua. Exigimos que se investigue si recibió amenazas, si había protección asignada y si su situación tiene alguna relación con el caso que estaba manejando. Periodistas señalaron que Chihuahua tiene un historial oscuro de periodistas, activistas y funcionarios que han estado en situaciones trágicas o desaparecidos cuando investigan temas sensibles. Recordaron casos de reporteros que cubrieron la corrupción durante el gobierno de Duarte y que fueron amenazados o tuvieron que exiliarse. Recordaron el caso de Miroslava Bridge, periodista que perdió la vida en 2017 por su trabajo investigando vínculos entre políticos y grupos organizados. Y ahora Omar Felipe García Cano se suma a esa lista de personas cuyas situaciones generan más preguntas que respuestas. La familia de Omar Felipe no ha hecho declaraciones públicas extensas. Están de luto procesando una pérdida devastadora. Pero conocidos del juez dijeron a medios locales que Omar era una persona dedicada, responsable y que estaba emocionado con su nuevo cargo. Él amaba su trabajo. Estaba orgulloso de haber sido electo por el pueblo. No mostraba signos de depresión ni problemas personales graves, dijo un colega que trabajó con él en la fiscalía. Un amigo cercano que pidió el anonimato compartió más detalles. Omar acababa de empezar su carrera como juez. Había trabajado años para llegar ahí. Tenía planes, proyectos, metas. No era alguien que estuviera desesperado o sin futuro. Al contrario, estaba en el mejor momento de su vida profesional. Por eso no tiene sentido que haya tomado esta decisión justo ahora. Otra colega recordó una conversación reciente con Omar Felipe. Hace unas semanas hablamos sobre el caso de César Duarte. Él sabía que era un expediente complicado, sensible, peligroso incluso, pero estaba comprometido con hacer su trabajo correctamente. Me dijo que no iba a dejarse intimidar, que la justicia tenía que aplicarse igual para todos, sin importar quién fuera el acusado. Esas no son las palabras de alguien que está pensando en tomar una decisión personal. Expertos en seguridad y analistas políticos han señalado que independientemente de si el fallecimiento de Omar Felipe fue una decisión personal o algo más, el impacto es el mismo. El sistema de justicia se debilita. Cuando un juez está en una situación trágica en circunstancias sospechosas mientras maneja un caso de corrupción de alto perfil, el mensaje que se envía es que la justicia es peligrosa y eso desalienta a otros de hacer su trabajo correctamente, explicó un experto en Estado de Derecho. Las preguntas sin respuesta son muchas. ¿Omar Felipe había recibido amenazas? Si las recibió, ¿la reportó a las autoridades? ¿Tenía protección asignada? ¿Había compartido con alguien preocupaciones sobre su seguridad? ¿Dejó una nota de despedida? ¿Se realizaron pruebas balísticas exhaustivas para confirmar que el evento fue autoinfligido? ¿Se revisaron sus comunicaciones
para identificar posibles amenazas o presiones. Se investigó si alguien cercano a César Duarte tuvo contacto con él en los días previos a su situación. Hasta ahora, las autoridades no han respondido públicamente ninguna de estas preguntas, y ese silencio alimenta la sospecha. Lo que es innegable es que el caso contra César Duarte acaba de complicarse enormemente. El juez que debía avanzar el proceso ha fallecido. El expediente está en el aire y la percepción pública es que tocar a César Duarte puede costarte la vida. Esa percepción, cierta o no, es letal para el Estado de Derecho. Omar Felipe García Cano tenía 38 años, 3 meses en su cargo como juez, una vida entera por delante y falleció 11 días desde que solicitó información sobre César Duarte. Oficialmente fue una decisión personal, pero en Chihuahua pocas personas creen esa versión y mientras las autoridades no ofrezcan respuestas claras, transparentes y convincentes, las dudas seguirán creciendo. La historia de Omar Felipe es una tragedia, pero también un símbolo de los riesgos que enfrentan quienes intentan hacer justicia en México. Un símbolo de cuán frágil es el sistema cuando los poderosos tienen tanto que perder, y un símbolo de que a pesar de todos los arrestos y todos los procesos, la impunidad sigue ganando batallas. ¿Fue realmente una decisión personal o fue silenciado un juez valiente que estaba haciendo su trabajo? La respuesta oficial ya está dada, pero la verdad, esa verdad que la gente de Chihuahua busca, sigue enterrada entre el silencio oficial y las coincidencias demasiado convenientes.